Bueno, vamos a ir al pasaje de hoy, que es Romanos capítulo 8. Ya empezamos el capítulo 8. Quizás capítulo favorito para muchos. Contiene mucha verdad importante, espiritual. Y es un poco, no sé si decir conclusión, pero el capítulo 8 es enseñanza construida sobre el fundamento de los primeros 7 capítulos de Romanos. Toma en cuenta, o sea, sería muy difícil empezar aquí en el libro, porque el capítulo 8 asume que has leído del 1 al 7 y lo has entendido, ¿no? Porque se basa sobre el fundamento de lo que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, como siempre empezaremos con un poco de repaso para los que no se acuerden. Si tenéis memoria como la mía, el repaso vale la pena. Y bueno, vamos a orar, a hacer eso y empezaremos con el texto. Oramos, Señor, te damos gracias una vez más por traernos aquí. Gracias por el privilegio que es abrir tu palabra y estudiarla. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, que sea de provecho espiritual a todos. Pido que el Espíritu Santo tenga rienda libre para iluminar de tu palabra y pedimos que nos ayudes a todos a crecer y acercarnos a ti esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, repaso rapidito. En Romanos, Pablo está escribiendo. ¿Por qué? Porque es algo importante para él y no tiene otra. Dice, tengo una deuda con Dios y tengo que pagar esa deuda compartiendo con vosotros el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere compartir? Pues la justicia de Dios es perfecta. El mundo tiene injusticia muy imperfecta, aunque se intenta a veces, justicia muy lejos de la perfección aquí, pero Dios es juez perfecto. Y bueno, hablamos de muchas cosas aquí, ¿no? Dios conoce el corazón, conoce los pensamientos, conoce la conciencia, conoce el conocimiento de cada persona y no juzga a cada uno, o sea, juzga a las personas también en función de lo que han oído y del acceso que han tenido al Evangelio. Y Dios es perfectamente justo. Ahora, sabiendo que Dios es justo, pues hablamos de qué sería o cómo podemos ser justificados, que significa ser declarados justos por la ley, ¿no? O sea, pasar, aprobar la ley. Si la ley es un examen, ¿cómo pasar ese examen? Pues la ley no puede servir a nadie. Por intentar estudiar o trabajar la ley, no vamos a alcanzar nunca la perfección. ¿Por qué? Ya hablaba Pablo antes de que el corazón humano es un fracaso. El corazón humano es caído y ningún ser humano llega a la altura de la ley. Y por eso la ley no puede salvar a nadie en sí. ¿Para qué sirve la ley? Para demostrarnos que no somos capaces de cumplir la ley. La ley está allí para decir no puedes, básicamente. Hablamos que en el Antiguo Testamento no cambió nada. En el Antiguo Testamento no eran salvos los patriarcas, como Abraham, no eran salvos por cumplir la ley, porque no lo hicieron, fueron pecadores en muchos casos. Fueron salvos por su fe, por fe en el poder de Dios específicamente, ¿no? Abraham actuó en fe cuando salió de su tierra, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, cuando actuó, lo hizo por su fe y confianza en el poder de Dios. De la misma forma nosotros, por la fe, obtenemos tanto la justificación, que es, otra vez, el no ser declarados culpables por la ley, ¿no? Pues declarados justos por la ley. Obtenemos eso a través de la fe y obtenemos la salvación también. Dijo Pablo, así como una persona trajo muerte al mundo, Adán, una persona trajo salvación al mundo. Y por fe en Cristo tenemos esa salvación. Después vimos que todos servimos a alguien. Cada persona sirve a un maestro, o Cristo o la carne. Bien. Ninguno forja su propio camino libre de la influencia de uno o el otro. O servimos a Dios, servimos a Cristo. Lo que más adelante veremos, se hablará más del Espíritu Santo o del Espíritu. Servimos a Cristo o servimos a la carne. Y la carne que es, o sea, la carne es caída, ¿no? Servir a la carne significa hacer lo que nuestro cuerpo fallado desea, que es siempre lo malo. Después,
En el capítulo 7 vimos que somos hechos libres de la ley, o sea, la ley que está allí para condenar, dijimos, la ley está para enseñarnos que no llegamos a la altura. Somos hechos libres de la ley, o sea, no condenados, algo no funciona. El vídeo no está, el audio está perfecto, pero el vídeo está apagado. Lo siento, es lo que es. No, cuando tengamos dinero para ello, compraré ordenador nuevo. Tengo en mente cosas para mejorar la situación, pero de momento estamos ahí. Somos hechos libres de la ley, pero la lucha contra el pecado continúa. Aunque Cristo nos da libertad de la ley, ya no somos esclavos de la ley como antes, mantenemos la lucha contra el pecado. Pablo dijo, hablando de una forma muy personal, ¿no? Aunque deseo hacerlo bien, mi mente está enfocada en querer servir a Cristo, aún así del todo sigo pecando y me da mucha rabia, ¿no? Pero sigo luchando contra este cuerpo. Todo esto enlaza con lo que vamos a ver hoy, ¿bien? Pero somos hechos libres de la ley, pero, o sea, no se acabó la lucha. Estamos todavía en transición, podríamos decir. Y con eso llegamos al capítulo 8, ¿bien? Antes de empezar en el versículo 1, voy a volver atrás y leer estos versículos de contexto. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? O sea, este cuerpo que se inclina hacia el pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es el que nos libra de este cuerpo. Bien, o sea, terminamos el 7 diciendo, pero hay esperanza, el Señor Jesús nos libra. Ahora pues, en el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación aquí es exactamente lo opuesto a la justificación. Bien, es hablando de la misma cosa, hablando de que la ley o declara justo o declara condenado, dependiendo en qué lado caes. Bien, y por defecto, automáticamente todos nosotros seríamos condenados por la ley por no llegar a la altura. Pero, lo que dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, y por eso leí los versículos de antes. Porque es Cristo Jesús el que nos libra de la carne, que es lo que nos lleva al pecado, ¿no? Cristo Jesús es el que nos libra de la carga de la ley. Por lo tanto, no hay condenación, o podríamos decir, hay justificación, ¿no? Es la misma cosa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ello. O sea, si no fuera el caso, todos nosotros seríamos culpables del pecado, por lo tanto, seríamos castigados por ese pecado, ¿no? Ese castigo sería fuerte, ¿no? Ese castigo sería meritorio. Por la afrenta a un Dios infinito, el castigo sería tremendo. La muerte, pero muerte eterna. Entonces dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así lo dice literalmente en griego, ¿no? No es más específico eso. Los que están en Cristo. Ahora vamos a desarrollar un poquito lo que significa estar en Cristo. Así como cantábamos antes, Espíritu llena mi ser. Son palabras un poco no fáciles de entender o no fáciles de... O sea, no es hablar de una forma clara. Pues aquí también, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, lo describe un poquito aquí después. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme está hablando de dirigidos hacia. O la gente es dirigida hacia los deseos de la carne o son dirigidas hacia el Espíritu y el plan del Espíritu Santo, ¿no? La idea es, todos estamos caminando en una dirección u otra. O caminando en dirección de la carne, o caminando en dirección del Espíritu Santo, ¿no? Nadie se queda quieto, todos están caminando. Y eso el uno del otro. Los que están en Cristo Jesús, evidentemente, son los que andan conforme al Espíritu. Eso es lo que describe a él que está en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
En el capítulo 7 se habló de esta idea de dos leyes, que casi se podría entender como dos realidades opuestas. La realidad del Espíritu, bien, y andar conforme al Espíritu, da vida, ¿no? El Espíritu Santo es el camino de vida, y Él es el que me ha librado de el camino del pecado y de la muerte. Otra vez, dualismo, ¿no? No hay camino intermedio, eso uno o el otro. Eso es el camino de vida a través del Espíritu, o es el camino de muerte a través de la carne. Bien. Porque dice, lo que era imposible para la ley, hemos hablado mucho de la ley ya en el libro de Romanos, ¿no? La ley, aquí hablando de la ley de Moisés, la ley moral de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la idea siendo la ley, no había un problema en la ley, porque la ley es de Dios, la ley es perfecta, ¿no? La hizo Dios, no había ningún fallo allí, pero los humanos no estábamos a la altura de la ley. Por lo tanto, la ley no podía salvar a nadie, lo que habíamos dicho antes. Por lo que era imposible para la ley, salvar a alguien, Dios, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, es curioso cómo se describe así, Jesús vino y era hombre al 100%, era humano al 100%, pero no en pecado, ¿no? Jesús era humano que se mantuvo apartado del pecado toda su vida. El único que ha existido jamás que ha sido así, ¿no? Por eso, en semejanza de carne de pecado, porque era carne pero no pecado, por decirlo de una forma, ¿no? Jesús no es que era no es que no era realmente humano, es que era realmente humano, pero no con la naturaleza de pecado. Así que Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, o sea, por el problema del pecado. O sea, el pecado es la razón por la cual vino Jesús al mundo. Si no fuese por el pecado, Jesús no se habría encarnado, no habría venido a la tierra a morir en la cruz, ¿no? Eso es causa y efecto. Él condenó al pecado en la carne. Y condenó aquí, pues, hablando de, o sea, término de la ley o término de justicia también, ¿no? En vez de condenar, y es muy relacionado a la palabra condenación aquí en versículo 1, que dije que es la ley declara a uno justificado o condenado, ¿no? O sea, misma idea. Dios condenó no a la persona que pecó, sino condenó al pecado o destruyó al pecado mismo en sí. Y es una forma, es una explicación de la razón por la cual el que anda en Cristo ya no muere por ese pecado, ¿no? Porque Dios condenó ya ese pecado. Ahora sabemos un poquito más, ¿no? El Señor Jesús es que se tomó ese pecado sobre sí y pagó el precio por ese pecado, pero aquí no lo describe aquí así Pablo, ¿no? Y Pablo simplemente está diciendo que condenó a la muerte el pecado. El pecado, pues específicamente del que ha sido salvo. Enviando a su Hijo, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La idea es para que la ley, que es divina y es de Dios y no se puede cambiar, o sea, la ley no es que desaparezca, es para que nosotros ya estemos a la altura de la ley, por decirlo así. Para que la ley ya no tenga nada que decir contra nosotros. Si te puedes imaginar, o sea, un poco imaginario la idea, ¿no? Pero si te puedes imaginar una persona que ha cometido un crimen ante la ley, digamos, ha roto algo, yo qué sé, está junto al juzgado, le van a condenar por el pecado, pero de repente ocurre que no está roto la cosa que se rompió. O sea, el crimen cometido ya no está. O sea, el crimen ha desaparecido, por decirlo así. Ya entonces esta persona está a la altura de la ley, ¿no? O sea, ya no es condenada esta persona porque el pecado ya no existe.
porque lo que fue el romper la ley ha sido quitado. Pues esa persona ya es declarada justa, ¿no? Por la ley es declarada justa porque ya no existe el crimen. Idea parecida. Dios destruye o elimina el pecado para que nosotros seamos declarados ya justos por la ley misma. La ley que era inalcanzable ya nos declara justos. Pues ya no tenemos nada para ser condenados por ello, ¿no? Porque Jesús ya lo tomó por sí. Para que la justicia de la ley se cumpliese. La justicia se podría traducir aquí también el requisito de la ley. Lo que espera la ley de nosotros, ¿no? Lo que demanda la ley, nosotros ya estemos a esa altura, a ese nivel de perfección que exige la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y otra vez repite la frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no vivimos sobre la carne, o sea, está reforzando la idea. El cristiano no camina en la carne, sino que camina en el Espíritu. Ya ha dicho Pablo antes, esto no significa que vivimos vidas completamente libres del pecado, ¿no? Porque Pablo dijo, yo que tengo la mente enfocada en lo correcto, tengo el deseo de hacer el bien, y aún con ese deseo sigo pecando. O sea, Pablo está incluido aquí en los que andan en el Espíritu. Esto no está hablando de perfección humana, porque entonces ya estaríamos volviendo a la misma de tener que llegar a la altura de la ley. No, está hablando de uno que tiene como maestro a Cristo y no tiene como maestro la carne. Bien, todos vamos a pecar en nuestro caminar con Cristo, pero estamos andando en dirección de Cristo, es la idea. Tenemos como dueño Cristo y no la carne. Dice, porque los que son de la carne, o sea, lo opuesto a los que son de Cristo, a los que andan en Cristo, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, evidentemente, ¿no? O sea, aquí incluye a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todas las personas que no conocen a Cristo. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, ¿no? Es natural, porque iban a pensar en otra cosa. Si están dirigidos, están en la dirección de la carne, su dueño es la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. La palabra piensan es aquí literalmente tienen la mentalidad de la carne. No está hablando exactamente del pensamiento principal que tengas en la cabeza en un dado momento, ¿no? El cristiano debería estar pensando en cosas espirituales, pero no estamos hablando literalmente de pensamientos aquí. Está hablando de la mentalidad o incluso tu forma de ver las cosas. O sea, el que está en la carne ve las cosas y su visión y su forma de entender y su forma de pensar es todo dirigido a la carne, dirigido a lo que él quiere. Y cuando hablamos de la carne, realmente estamos hablando de vivir egoístamente para lo que le beneficia a uno. Eso es descripción general de lo que quiere la carne. Pero los que son del Espíritu piensan o tienen una mentalidad de las cosas del Espíritu. Esto significa que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir es dictada por pensamiento espiritual y no carnal, ¿no? Ahora, leemos esto y yo leo esto y digo, pues, yo tomo aún muchas decisiones carnales, ¿no? Ojalá todo mi pensar y todas mis acciones y todo mi ser fuese dirigido hacia o con una mentalidad espiritual, pero tristemente no lo es, ¿no? Sigo luchando contra la carne y eso es, como dijimos, es parte de la lucha, ¿no? Pero como cristianos, si somos cristianos, no en teoría, o sea, en realidad, debemos estar dirigidos pensando en un sentir espiritual más que carnal.
Si no es así, hay un problema muy serio, ¿no? Si tus decisiones, tus acciones de día a día, tu forma de pensar y tu forma de lidiar con el mundo no es principalmente para Cristo, hay un problema muy grave, ¿no? Hasta el punto donde debería uno cuestionar si es salvo o no, quizás. Porque el cristiano piensa de una forma espiritual, vive de una forma espiritual. Es radicalmente distinto al que vive para la carne, ¿no? El cristiano es incompatible con la forma de ser del mundo. Así debería ser, por lo menos. Porque el ocuparse de la carne es esta misma idea de pensar y dirigirnos en el sentir de la carne. El andar como es natural, pensando en nosotros mismos y actuando según lo que nos pide actuar la carne. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Al fin y al cabo, es sencillamente muerte, ¿no? Es algo que manda directamente a la muerte y el infierno. Y aunque la carne promete placer, promete satisfacción, promete muchas cosas, acaban siempre vacías y dirigen, como dice Pablo, bien hacia la muerte. El ocuparse de la carne es muerte, así de sencillo. O sea, ya deberíamos, con un poco de cabeza, tener miedo de vivir según la carne, porque sabemos hacia dónde va. Y si usamos cabeza, pues entendemos. O sea, así es en realidad. El vivir humanamente, el vivir carnalmente, siempre te lleva a mal. Nunca te lleva a un lugar mejor. El ocuparse de la carne es muerte. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse, misma idea aquí, ¿no? Pensar en y tener una vida mentalizada hacia vivir para el espíritu. Todo eso es vida y añade aquí paz también. O sea, no solamente nos escapamos de la muerte, sino esto es el diseño para nosotros. Somos diseñados para vivir de esta forma. Por eso dice paz, ¿no? Andamos bien, o sea, no andamos a tropicones. Andamos, la paz o sea, la paz significa eso, ¿no? La paz significa que las cosas van correctamente, como deberían ser. Esto no es decir, evidentemente, que no hay pruebas. El cristiano tiene pruebas, el cristiano tiene dificultades, pero también tiene paz en medio de las dificultades, ¿no? No es que sean fáciles las dificultades, es que tiene estabilidad en medio de situaciones muy difíciles, ¿no? Y todos aquí hemos pasado por pruebas y hay muchos cristianos que han pasado por pruebas incluso más difíciles que las nuestras, ¿no? O sea, al final las pruebas son de todos y la realidad es que el caminar en Cristo es ir de prueba muchas veces a prueba mayor, porque en las pruebas crecemos, ¿no? Las pruebas son la forma de madurar como cristiano. Pero en medio de las pruebas tener paz, así como te piensas en la imagen de Jesús con los discípulos en el barco en el mar de Galilea, cuando había tormenta, están todos los discípulos muertos de miedo, cogiendo cubos, intentando sacar, intentando controlar las velas, o sea, muertos de miedo porque piensan que se van a ahogar. ¿Y cómo está Jesús? El barco está dormido, ¿no? Imagen de paz en medio de una tormenta. Y así es el cristiano. Debería ser, que por poner un ejemplo, ¿no? En tu trabajo, si en el trabajo algo que afecta a todos, o sea, todos están pasando por una tormenta, sea cual sea, dificultades o económicas, o lo que sea. O sea, el único en todo el entorno que debería estar en paz sería el cristiano, ¿no? Porque le siguen afectando las pruebas, o sea, está en la misma tormenta que todos, pero tiene a Cristo, ¿no? O sea, está tranquilo a pesar de la prueba. Esa es la idea. El que se ocupa del Espíritu tiene vida y tiene paz. O sea, tiene una vida buena, una vida que va bien, que va correctamente.
Bien, se podría hablar evidentemente mucho más de esto. Yo creo que con eso damos a entender un poco más o menos lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Pero los beneficios de andar en el Espíritu son enormes. O sea, eso es innegable. Andar en el Espíritu es simplemente hacer las cosas correctamente, ¿no? ¿Cuántos han intentado usar alguna vez una herramienta o sea, intentar usar un aparato de la forma que no fue diseñada para usarse y es luchar, ¿no? Es luchar contra, es luchar porque no estás usando el aparato de la forma que fue diseñada, ¿no? Igual consigues a tropicones conseguir algo, pero no es la herramienta adecuada para el trabajo. Pues nosotros somos herramientas diseñadas para vivir en el Espíritu y por eso funcionan las cosas bien cuando andamos en el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne, los deseos, se podría decir, o las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Y así es, ¿no? El mundo se hace enemigo de Dios, porque Dios no está a favor del egoísmo. Dios no está a favor de la forma natural que tiene el humano de hacer las cosas. Eso simplemente te pone en enemistad contra Dios. Y si vas a escoger un enemigo, escoge un enemigo débil, ¿no? No escojas a Dios como enemigo. Vivir en la carne es ponerte en oposición al creador del universo. Los designios de la carne son enemistad, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni siquiera pueden. Los designios de la carne, que creo que puse, es exactamente la misma frase en griego que esta. El ocuparse de la carne es exactamente la misma frase que los designios de la carne. No ha cambiado aquí nada. En la traducción aquí lo traduce de otra forma para intentar ayudarlo bien, pero esa es literalmente la misma frase. El vivir según la carne, la dirección de la carne es enemistad contra Dios porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, porque rompe la ley que ha establecido Dios y no es capaz, como ya hemos visto antes, no es capaz de llegar a la altura de la ley de Dios. Por mucho que uno quiera, no puede. Bien. Entonces, y ahí cuando dicen no pueden, es literalmente no tienen poder. No tienen, la palabra es dunamis, relación, es de donde viene la idea de dinamita. No tienen batería o carga suficiente para hacerlo. No, simplemente no hay poder de hacer algo. Es como uno que intenta levantar algo y simplemente no tiene más masa muscular posible para levantar esta cosa. No hay poder, no hay ninguna habilidad de cumplir la ley de Dios en la carne. Por eso, los que viven según la carne no pueden, rotundamente, no pueden agradar a Dios. Aquí es. No pueden vivir como Dios quiere que vivan. Imposible. ¿Por qué? Porque la carne inclina hacia el pecado. Y recuerdo que no es así como Dios diseñó al humano. Dios no diseñó al humano incapaz de cumplir la ley. Ahora, no es tu culpa, no es mi culpa que Adán cayó y que por eso nacimos en una carne incapaz de la ley. No es tu culpa o mi culpa que seamos incapaces de cumplir la ley de Dios. Si hay culpa de alguien es de Adán. No es culpa de Dios, desde luego, porque Dios no le diseñó a Adán así, Adán es el que falló. Pero la realidad, o sea, la culpa no importa al final, la realidad es la que es. Todos nosotros nacimos sin la capacidad de cumplir la ley, por lo tanto, de agradar a Dios. ¿Bien? Eso es un mensaje tan discordante con nuestra sociedad, es un mensaje súper negativo, ¿no? Ninguno tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios.
por mucho que intentes. No es esfuérzate más y conseguirás hacerlo. No, es directamente, la carne no puede agradar a Dios. Imposible. No es tu culpa, directamente, es simplemente lo que es. Ahora, es tu culpa cuando caes, porque cuando rompes la ley, es tu culpa. Rompes la ley, recibes castigo por haberlo hecho, ¿no? Pero es como, era una ley inalcanzable para ti para empezar. Nunca ibas a poder hacerlo. Más vosotros, y Pablo está hablando a la iglesia de los romanos, ¿no? Pablo está hablando a cristianos aquí. Más vosotros no vivís según la carne, y menos mal, porque acabamos de decir, ¿no? Que la carne no puede agradar a Dios, la carne no es capaz de cumplir la ley. Menos mal que no vivís según la carne, ¿no? Y esto yo creo que Pablo lo dice con un poco de ironía, porque evidentemente en la iglesia de Roma, tanto como en nuestra iglesia, como en cualquier iglesia, hay cristianos que luchan, o sea, que les cuesta vivir en el espíritu, ¿no? Hay cristianos que, incluyéndome a mí, tendemos hacia lo carnal aún. Y Pablo también, como lo mencionó antes él. Pero dice, Pablo, casi como forma aquí, con un poco de ironía, pero nosotros no vivís según la carne, vivís según el espíritu. Y si eres un cristiano, es la realidad. Vives principalmente para el espíritu. Vas a pecar, sí, pero tu dirección es hacia Cristo. La Biblia no habla en ningún momento de cristianos carnales. Esto es un término que a veces se usa para hablar de uno que pensamos que es cristiano, pero está pecando y realmente está demostrando lo opuesto a ser cristiano. La Biblia no habla de cristianos carnales, habla de cristianos espirituales y gente carnal. La vida real es complicada a veces, ¿no? Y los cristianos, pues como bien dijo Pablo, a veces pecamos y a veces pues no demostramos mucho de vivir en el espíritu, pero la realidad sigue siendo que o vives en el espíritu o vives según la carne, principalmente, ¿no? El, entre comillas, cristiano carnal es más sano y razonable considerarle no cristiano que cristiano carnal. Bien, ahora, Dios sabe el corazón. No estoy diciendo que cualquiera que haya deslizado está demostrando que no sea cristiano. Al final, no. Evidentemente, la vida es mucho más, la realidad es mucho más complicada, ¿no? Pero son palabras muy fuertes. Y desde luego no hay ninguna defensa por ser un cristiano que está demostrando una vida de carnalidad, ¿no? Es muy, muy peligroso eso. Y como digo, da más a entender que uno realmente no ha sido salvo, a que sea un salvo, pero que esté viviendo según la carne, porque es incongruente, es incompatible y no, la Biblia no tiene ninguna defensa para esto. Vosotros no vivís según la carne, es lo que dice Pablo, ¿bien? No significa que no pecan, pero no vivís en dirección de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y claro, la condición es esa, si sois salvos. Si tenéis al Espíritu dentro, vivís según el Espíritu, punto. Eso es lo que supone Pablo, ¿no? Si no, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tienes el Espíritu de Cristo, vives según Cristo, según el Espíritu. Si no tienes el Espíritu de Cristo, vives según la carne. Punto, y se acabó. Meto otro versículo aquí. Juan 16:13. Pablo está pensando en esto cuando escribe, supongo. Jesús hablando a los discípulos, bien, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu del cual está hablando Jesús, que vendrá y os guiará, a veces se le llama también el Consolador o el Ayudador. Ese Espíritu, que nosotros normalmente llamamos el Espíritu Santo, bien, que es la tercera parte de la Trinidad, esta persona, dijo Jesús, vendría en su lugar, ¿no? Cuando Jesús ascendió, murió y ascendió después al cielo, vino el Espíritu Santo de una forma nueva o distinta a lo anterior.
el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo también, habla de gente en donde moraba el Espíritu Santo, y yo yo supongo que no cambió tanto como pensamos igual entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque el Espíritu Santo estaba, estaba trabajando, estaba obrando antes, igual como después, ¿no? Pero en el evento específico de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y visiblemente, por primera vez o abiertamente, se demostró que los cristianos tenían a Dios literalmente morando en ellos. Ahí es donde se cumplieron estas palabras, y de esto está hablando Pablo, ¿no? El que tiene el Espíritu, vuelvo atrás al versículo 9, el que tiene el Espíritu de Dios morando en él es cristiano y vive según el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano y vive para la carne, ¿no? Otra vez hablando de dualismo aquí, y no hay mitad, no hay medio llenos del Espíritu, y por eso cuando dije antes, ¿no? Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no hay nadie medio lleno o con un poquito lleno, o tienes el Espíritu Santo morando en ti o no lo tienes, ¿no? Es sí o no, es dual. Y el que tiene el Espíritu es cristiano, y según la Biblia, ese cristiano va a vivir para Cristo, y el que no tiene el Espíritu Santo está en la carne, va a seguir la dirección de la carne, que es hacia la muerte. Bien. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y esto nos lleva atrás a los capítulos anteriores, cuando habla Pablo de que la salvación es morir a la carne y resucitar con cuerpo nuevo. Bien, esta idea de identificarnos con la muerte y resurrección del Señor Jesús. El que es salvo, el que recibe al Espíritu Santo, muere a la carne. Es como decir, rechaza la carne, la abandona. Después dice Pablo que la carne te sigue como una sombra, no te puedes deshacer de esa sombra, te arrastra contigo, ¿no? Y seguirás luchando contra esa carne por un tiempo, pero en realidad está muerta. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya no tiene control sobre ti, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y voy a leer un versículo más y comento. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, recordando, no, es el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios mismo, no estamos hablando de un espíritu, o sea, estamos hablando de Dios, ¿no? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es Dios Padre. Si Él mora en vosotros, también el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esto habla en sentido espiritual y en sentido literal físico. Bien, en sentido espiritual, el cuerpo ha muerto y ya somos más del espíritu que del cuerpo. En sentido físico, seguimos en el cuerpo, ¿no? Seguimos con este mismo cuerpo caído que nos arrastra hacia el mal, que tenemos que luchar contra ello, etcétera, etcétera. Pero Cristo vivificará nuestros cuerpos mortales, hablando también literalmente de este cuerpo. No, hablando literalmente, pues, el cuerpo físico. Y eso es, ahí es donde entramos a la idea del cielo, ¿no? Cuando Dios da un cuerpo nuevo. Muchos tienen ideas que vienen de caricaturas y tonterías, ¿no? Que en el cielo vamos a ser como ángeles o espíritus saltando sobre las nubes o lo que sea. O sea, en el cielo tendremos cuerpos físicos igual parecidos a estos, pero sin pecado, sin haber caído. Cuerpos físicos como el que tuvo Adán antes de haber caído, ¿no? De eso está hablando aquí Pablo también. El que resucitó a Cristo y le levantó, y curiosamente que Jesús, que no tenía pecado, vivía en un cuerpo limitado, pero después de su muerte tenía un cuerpo glorificado, y la Biblia nos da estos pequeños indicios de cosas difíciles de entender, como que Jesús cuando pasaba por las paredes
pero además se le podía tocar y era un cuerpo físico, pero hacía milagros y cosas así. O sea, la Biblia nos da estos pequeños indicios de que el cuerpo glorificado de Cristo era distinto al cuerpo anterior, aunque Jesús no tenía cuerpo de pecado. Bien, de la misma forma nosotros esperamos un cuerpo nuevo, un cuerpo sin defectos, sin efectos secundarios del pecado, sin tendencia hacia el pecado como antes. O sea, podemos esperar un cuerpo resucitado, vivificado, de la misma forma que Jesús resucitó también, ¿no? Y eso nos da anticipación a que cuando se acabe la historia. Pablo habla de la salvación como algo en proceso, ¿no? Nosotros, como tenemos, o sea, cómo funciona nuestra mente, tendemos a pensar en la salvación como algo que ocurrió hace 5 años o hace 10 años o cuando tuve X tiempo y oré y pedí al Señor que me salvara. Pensamos en la salvación como un evento pasado, pero Pablo realmente no lo describe así, lo describe como algo que Dios está obrando todavía en nosotros. O sea, la salvación es algo que está todavía en progreso. Por eso seguimos con los efectos de este cuerpo caído, aunque realmente ha muerto, pero todavía tenemos que luchar contra él. Y la salvación se acabará cuando tengamos el cuerpo glorificado. ¿Bien? Que será o cuando viene Jesús o cuando muramos. O sea, será en el futuro, en un momento cuando se acabe la historia de salvación en nuestras vidas. Bien, pero si el Espíritu fue capaz, o si Dios fue capaz de hacerlo con Jesús, que lo hizo, es también capaz de hacerlo contigo y conmigo, ¿no? Ahí podemos tener total confianza de eso. Así que no nos deberíamos desanimar, aunque la Biblia habla de vivir en el Espíritu. Y dices, pero es que yo no vivo perfectamente en el Espíritu, yo todavía sigo luchando con el pecado. No nos desanimemos, porque tenemos la confianza de que Dios va a acabar la obra en nosotros. Estamos todavía en proceso de santificación, pero Dios terminará, nos dará un cuerpo sin pecado. Y no estaremos con esta lucha entre el espiritual y lo carnal. No, tenemos un cuerpo nuevo que no tiende al pecado y entonces seremos salvos del todo. Bien. Ahí vamos a dejarlo. Ya hemos ido largos. ¿Alguna pregunta o cosa que añadir? Mucho aquí en el pasaje, desde luego. Igual vamos rápidos. Pero bueno, espero que haya sido de ayuda y hayamos entendido bien. Bueno, vamos a orar entonces. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado estudiándola hoy. Pido que nos ayudes, Señor, a vivir más en el Espíritu. Pido que nos des fuerza de mente, fuerza para luchar contra el cuerpo que nos lleva hacia el pecado y ayúdanos a vivir más en el Espíritu, anticipando el día cuando tú resucites nuestro cuerpo y nos des un cuerpo glorificado que sea, pues, ayuda en servirte a ti. Pedimos que bendigas a cada uno esta semana, que nos ayudes a vivir correctamente, a crecer, a andar más en ti esta semana. Y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.